Bueno, repito, vamos a hablar de lo que llamamos en el cuello uterino que normalmente, y esto antes de la menopausia, obviamente, las capas intermedias tienen glucógeno a nivel del citoplasma, tienen bastante cantidad de glucógeno y eso es normal. Es por eso que ese citoplasma de esas células no se tiñe como machillo, ¿no? Aquí tenemos una condición especial. Hablamos de epitelio glucogénico justamente cuando se pierde el glucógeno a nivel de esas células y esto va relacionado directamente con la presencia a nivel de ese epitelio de lesiones como dicen, ¿no? Malignas, en el caso de displasia o cáncer, se orienta a eso, ese epitelio glucogénico. Y hay pruebas especiales que nos permiten poder identificar las áreas de ese epitelio donde ha perdido el glucógeno, ¿no? Para tomar la muestra, para hacer la biopsia, ¿no? Usted sabe, para el diagnóstico de Papa Nicolau, si sale lesión maligna, el siguiente paso es hacer una biopsia para especificar el grado de lesión. Entonces, se utilizan estas pruebas como determinan colposcopía para ver dónde se va a tomar la muestra. ¿Cuáles son las dos pruebas? Exactamente lo que se denomina primero el test del IVA, la inspección visual con ácido acético, muy utilizada en la área rural, que es más barata. Prácticamente estamos hablando del vinagre, ¿no? Que se pinta el cuello uterino con vinagre con este ácido acético. Entonces las zonas alteradas de ese epitelio, miren de ese color, se pinta de ese color, la que sí, eso nos indica IVA positivo. IVA positivo nos indica epitelio alterado, epitelio con lesión. Entonces, si el IVA es positivo, se pinta la zona del color blanco, esto es también lesión. O alteraciones en ese desplaza. No hay algo más avanzado, es cáncer. Y el test del IVA es negativo. Aquí también hay áreas que son positivas, ¿no? Pero acá es más contundente el IVA positivo. Toda la glucosa, todo el que les ha pintado de color blanco acá, no. Una parte, pero lo demás es negativo. Entonces, el test del IVA es negativo, no se pinta de color blanco acá, y entonces esto significa un epitelio normal. Un epitelio normal. Poner acá no blanco, pero eso. La versión del test del IVA. También se puede utilizar el test de Stiller, dice acá. Test de Stiller. Test de Stiller. También puede ser positivo o negativo. Pero acá para aplicar esta prueba se utiliza la solución de Lugol. Acá van a la parte importante. El Lugol tiene bastante afinidad con el glucógeno. Entonces, donde existe todavía glucógeno, que significaría epitelio normal, con el Lugol se pinta de un color café oscuro o un color marrón.
Entonces la interpretación acá es a la inversa desde el IVA. Desde chile positivo pinta el epitelio de un color marrón y esto significa epitelio normal a la inversa. Y en las zonas donde el epitelio ya no tiene glucógeno, probablemente como el glúgol ya no pinta nada, no hay una coloración de ese epitelio, entonces ese es un test de Stier negativo. Entonces, acá pondré un granuloma, ¿no? Significa alteración. ¿Cómo decir? Son las dos pruebas. Vamos a ver bien acá. Este es un Stier bastante marcado, negativo, no hay ningún lugar se ha pintado. Acá la parte periférica sí, normal, ¿no? Pero la parte central, la zona de transformación y toda esta parte es muy negativo, no ha pintado, entonces toda esta parte es muy alterada, es displasia, pero se quiere tomar la muestra. Para eso son estas pruebas. Entonces, si hablamos y si se llega a interpretar, por ejemplo, una lesión premaligna, un cuello uterino como lesión premaligna, tendría que ser un test del IVA positivo, Stier negativo. Un epitelio normal tendría que ser un IVA negativo, Stier positivo, a la inversa, ¿no? Está por confundirse, sí. Pero ahí lo hemos hecho bastante claro. Por eso es también el termogénico que es muy importante. Esto ya lo hemos visto, la zona de transformación, que es justamente esta, donde hay ese cambio brusco de epitelio cilíndrico a epitelio escamoso, que es una zona de metaplasia fisiológica, que es la zona más sensible al daño por el virus HPV, datos de cáncer, lo hemos visto. ¿Cuál es la definición de lesión premaligna reinvasiva del uterino? Se define como alteraciones escamosas en la zona de transformación cervical, inducida por el ácido. O sea, acá aclarando en la zona de transformación, sería mejor que se inicia en la zona de transformación. Después pueden ir estar avanzando obviamente al resto del epitelio escamoso que se tiene. Alteraciones morfológicas y estructurales. Si hablamos de estructurales, como es la estructura normal de ese epitelio escamoso, tenemos la membrana basal, las células de la capa basal se ubican de esta manera perpendicular y el resto de las células se disponen en forma horizontal a la manera de las escamas de un pescado. Alteraciones estructurales, como ver un epitelio que, bueno, las células están por todo él, ¿no? Se llama disposición horizontal, vertebral. Y hay un cambio en esto. Morfología, cambios en la morfología, precisamente de la célula, ¿no? Donde hablaría núcleos que hemos dicho de diferente tamaño, de diferente forma, una alteración en la relación núcleo-citoplasma que se tiene. Dependiendo del grado de esta alteración, se catalogará una lesión premaligna desde alto grado, bajo grado. Ninguno puede hacer otro, ¿no? Predomina, claro que sí, mujeres de edad reproductiva por la actividad sexual, es un factor importante. Son similares al carcinoma de células escamosas, o sea, esos factores de riesgo que ya los vamos a ver, pero nos vamos a volver a repetir cuando estemos viendo carcinoma de células escamosas. ¿Por qué? Hemos dicho que para que se dé un carcinoma de células escamosas en el uterino tiene que haber una lesión premaligna. Para que se dé una lesión premaligna tiene que haber infección por HPV de alto riesgo. Esa es la secuencia. Los factores de riesgo son los mismos. Actividad sexual antes de los 17 años,
claro que sí. Incluso temprana edad, 13 años. Ahora sí, tenemos pacientes, como les digo, que sí han tenido relaciones sexuales a los 13 años. Lamentablemente, se ha infectado con HIV de alto riesgo que va a funcionar el centro marino de una persona joven, que tiene un inmunológico bueno, que puede por ahí explotar el virus, pero puede también evolucionar a un cáncer. Entonces, no pongan de 10 años, periodo de evolución de un cáncer, es menos, pero pongan de 10 años, 13 años más 10, a los 23 años estamos con un cáncer de 30 años. Y hay casos, somos de 22, 21 años. Una paciente de la área rural. Antes era extrañísimo poder hablar de un cáncer de cuello uterino en mujeres antes de los 30 años, 45 años, 25 años. Bueno, y eso ha ido cambiando y se ha ido adelantando su presentación justamente por esto, ¿no? Múltiples parejas sexuales, el riesgo mayor de una infección por HPV, alto riesgo, bueno, estos ya son cofactores, ¿no? Inmunosupresiva, con tabaquismo, paciente con defensas bajas, como acabamos de decir, el sistema inmunológico ahora se habla de que puede expulsar virus del papiloma o evitar que te cause una lesión, pero cuando el sistema inmunológico es preservado. Por eso la captura híbrida, que es una prueba de biología molecular, no se hace en mujeres antes de los 30 años, porque la tendencia es que haya esa infección y bueno, a los 30 años la tendencia es que eso no te produzca daño. Podemos tener un grupo grande, personas con HIV positivo, entonces captura híbrida es recomendado después de los 30 años, porque ya el riesgo es mayor. Maligna, tabaquismo, hace que estas lesiones premalignas pudieran evolucionar en un menor tiempo hacia un cáncer. Y hablando de lesiones de bajo grado, ya hemos dicho, ¿no? En el Papa Nicolau se habla, de acuerdo al sistema Bethesda, de LIE de bajo grado, porque está ahí escrito como el LSI, y el LIE de alto grado o JAICIN, decimos como de bajo grado y de alto grado. Ahora vamos a entrar a ya de estas lesiones premalignas y cuello uterino, pero en corte histológico. Entonces, para esto, actualmente se utiliza, ¿qué nomenclatura? MIC. ¿Pero de quién es eso? Esto es el sistema de ESA. MIC es, según la clasificación de Richard. Según la clasificación de Richard, deberíamos ir atrás ya lo que es incluso la nomenclatura que usaba la OMS, displasia actual, ya no se hace. ¿Cómo clasifica Richard a las lesiones premalignas? 1, grado 1, neoplasia intraepitelial cervical, o sin 1 también, neoplasia cervical de grado 1, que es, se correlaciona con el LSI, el bajo grado. Esto significa que si tengo yo acá un epitelio escamoso, para su estudio, este epitelio se divide en 3 tercios: tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Así. ¿Ya? Inferior, medio, superior. El MIC1, las alteraciones estructurales, morfológicas, están en el tercio medio. Ahí se observa el MIC1.
HC, high sin, alto grado. Este high sin, según la presentación de Richard, corresponde a un MIG grado 2 o MIG grado 3. HC. Por eso es importante la biopsia, porque con el BTS de Papa Nicolau solo podemos decir si es alto o bajo. Con la biopsia empezamos ya a seleccionar más, a especificar más. Por ejemplo, el MIG2, las alteraciones morfológicas están en los 2/3 inferiores. O sea, la lesión llega más arriba, ¿no? Desde aquí hasta aquí, en el MIG2, los 2/3 inferiores del espesor total. Y el MIG3, pues el MIG3 está en todo el espesor del epitelio. MIG3, acá en el 3,5 lo observamos un MIG3, acá en el 3,5 observamos un MIG3. Todo el espesor. Obviamente, ¿cuál es lo más complicado? Tener problemas entre el líquido y el epitelio. Ahí se trabajando. Eso. Y bueno, también acá en este sistema ya se habla de lo que es el carcinoma in-situ. ¿Qué se entiende por carcinoma in-situ? En el lugar de origen. O sea, está todavía en el espesor del epitelio. Por el reite, ya este término no se está utilizando porque crea ambigüedad, porque crea confusión. Yo digo, el ginecólogo en el informe tiene un carcinoma in-situ y él directamente puede leer solamente la primera palabra, carcinoma que ya tiene su tumor maligno, tiene que operar y sacar útero. Pero esa palabra es importante, in-situ, si viene algo, el carcinoma que está dentro del epitelio, no ha roto esta membrana basal, y es por eso que el carcinoma in-situ ahora es una lesión premaligna. Está dentro de estas lesiones premalignas. Y en el informe directamente ya se habla de un MIG3. Entonces, todavía en los libros, la diferencia entre porque el carcinoma in-situ también, el cambio es todo el espesor del epitelio, al igual que en el MIG3, pues ¿cuál es la diferencia? Está en todo el espesor. Algunas escuelas que por ejemplo de mitosis, que hay mayor mitosis en el carcinoma in-situ en relación al MIG3, bueno, igual, todo el espesor. Entonces, ya no se utilizando ese término. Actualmente, por ahí, pues, los escuelos patólogos manuales estudian directamente MIG3. Carcinoma in-situ, que es una lesión maligna. ¿Cuándo se considera un tumor maligno por uterino? Cuando estas células que están acá del epitelio alteradas, hemos dicho, rompen la membrana basal y se meten al estómago colectivo y aparecen en forma de linfa. Ahí sí, bueno, ya es una lesión, o un caso de tumor maligno, una lesión infiltrada. ¿Está claro hasta ahí? Está claro, no hay, de otra manera no podemos manejar. Entonces, ahí está. De esa manera, el LSI, bajo el líder de bajo grado, HPV, de bajo riesgo oncogenético, eso es común. Pero también hay algunos, todas las reglas tienen su excepción, algunos serotipos, para que tengan más que todo como información, algunos serotipos de alto riesgo oncogénico que pueden producir una lesión de bajo grado, esto es una semana. O se ha visto que algunos estudios, por ejemplo, de biología molecular, aquí debatíamos con la doctora Tera precisamente unos biólogos que llegaron, estudios que se hacían, decía, según la prueba de la capturabilidad, positivo para HPV de bajo riesgo, biopsia y dos, ¿qué pasó? Algunas situaciones también de bajo grado que pueden producir disminución, pero son casos aislados, casos especiales. Lo cotidiano es que
la lesión de bajo grado esté relacionada con aspecto de bajo quirúrgico, ¿ya? Por si acaso. En las mujeres de edad reproductiva, obviamente, lesiones premalinas son asintomáticas. Característica la leucoplasia o epitelio acetoblanco, que es el hijo positivo, epitelio. Histología, a ver, esto más es importante mencionar que los coilocitos se evidencian tanto en el extendido citológico como en el corte histológico. ¿En qué células? ¿De qué estratos? De estratos superficiales y estratos intermedios. Ahí está. Ese cambio con coilocitos. Y el coilocito se manifiesta en lesiones de bajo grado. ¿En qué células? Estratos superficiales intermedios. En un alto grado de interés. Esas son las células, a ver, un I3 es el concepto, dice, es proliferación de células inmaduras, esta capaz abajo de células inmaduras, pero no se observa el efecto de todo eso, sino en células superficiales intermedias. Bueno, todo lo que hemos probado acá es inferior, ¿no? Y hablando del alto grado, ya hemos visto también, ya, sin 2 o sin 3, según la clasificación de Richard, ¿no? Acá ya no se habla de los coilocitos. Acá sí ya te habla de los serotipos de alto riesgo más frecuentes, 18. Este dato, datos exterior. Claro, que sí tenemos la mayoría de acá, pero hay mujeres más jóvenes que están con restricciones. ¿Qué más? Bueno, se inicia en la zona transformación, pues ya afecta al resto del epitelio. Igual, el epitelio acetoblanco, la leucoplasia, te orienta que estamos en el sentido lateral. El mosaicis, ¿no? Que se llama, que se ve acá, es una característica de ese epitelio acetoblanco. Hemos dicho que cuando hay lesión premaligna y el cojo los ve más delgados, tiene un espesor más delgado. Entonces, a través de la colposcopía, que es un microscopio que se ve en la ginecología, el epitelio acetoblanco hace que se vean los vasos del estómago negativo ahí, en esa zona, dando un aspecto de un mosaico. Por eso orienta que la lesión es de grado mayor. ¿Qué más acá? Eso. Todo lo demás que hoy hemos mencionado. El alto grado, ¿no? 2/3 inferiores o todo el espesor. Las células están más alteradas, muchas alteraciones de la célula de citoplasma. Vean todavía acá, ¿no? Sin 2 en 2/3 inferiores del epitelio, ni 3 o sin 3 en todo el espesor del epitelio. Este es lo importante. Tratamiento acá. Y el bajo grado, hemos dicho que la evolución ahí, pero ya alto grado, la conización, ¿no? Es la conización de ese epitelio. Bueno, a ver, algunas imágenes de esto, entonces, en relación a lo que hemos ido viendo. Gritar masculino es una clase indígena. Vean cómo se ve el epitelio acetoblanco, ¿no? Entonces, esas zonas precisamente son las que se tienen que tomar muestra, hacer una biopsia de tipo incisional, las apoyos normales, las zonas hospitales.
esta medida va a ahorrar, verá que esto es una parte basada perpendicular, solo que esta zona, la capa intermedia y superficial están especialmente cosas, los rollos, ¿no? Núcleo circular, hipercromático, tamaño, con algo, espacio vacío, perpendicular, pues, muy puro. El normal, una grave, a la disposición horizontal acá, las células, uno normalmente están los códigos de por ahí, la capa basal de esta normal que se va a estructura. 1 y 2, 3, ya, todos los espesores comprometidos prácticamente, el normal, y ahí está. Ustedes van analizando acá. Acá ya limpiaron la disposición horizontal, por ejemplo, así, comparen el tamaño, la forma de los núcleos, igual hay mucha diferencia. Mitosis, incluso la coloración misma es azul. Porque en estas selecciones de alturado hay una proliferación de células inmaduras que tienen menor proporción de citoplasma. Entonces, más núcleo que citoplasma, por eso es color azul, se ve un color más azul, más basofilla, digamos. Aumenta el núcleo que disminuye el citoplasma. A ver si se han grabado cuál es el en nuestro químico del cuerpo que nos permite determinar si estamos frente a una resistencia al lado. Bueno, pues el PLC, ustedes lo hacen con Luis, pero el PLC que vamos a ver en práctica cómo se quita, o se quita el color marrón fuerte, oscuro. Si habría alguna duda, siempre, ¿no? Quizá en nuestro químico tan porque es de sutil patología, sí, pero en los casos existen, ¿no? En todo caso, hay un carne. Y acá está justamente la forma cómo se hace la colonización, ¿no? El cono, que es el tratamiento de las lesiones naturales, que se secar la lesión justamente en forma de un cono. Entonces, vean, se está pasando por acá, el bisturí. Se habla de cono frío, que es en desuso. Cono frío cuando se utiliza netamente bisturí, ¿no? Para cortar, pero trae muchas dificultades para valorar los bordes, porque es muy irregular, como es nada. Entonces, forma de cono. Entonces, tenemos que el cono importante es valorar márgenes de resección. Los márgenes en el cono tienen que estar libres de lesión prevalencia, porque si no, bueno, igual va a continuar evolucionando este proceso. Entonces tenemos un margen que se evoluciona, que se valora, es el circunferencial en extensión. Entonces, donde pues se valora ese tipo de extensión, con un punto, ahora 12 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12. Si todos los bordes están libres, perfecto. Pero si un borde está comprometido, se tiene que informar dónde, ¿no? El codo o al techo del cono, para que desde ahí amplíe esa zona, priorice esa zona en la ampliación. Y bueno, el margen clínico profundo, que también se tiene que valorar, es la distancia del canal, si se sabe todo. Hay lesiones que obviamente inician en la zona de transformación, pero solamente iba hacia el canal. Las lesiones que se sienten más hacia el canal, está inundando hacia el suelo. Entonces hay que sacar un cono, ¿no? Entonces este es el asa de que justamente cada manera que va cortando va también quemando y anticoagular debilitante sangre la zona. Entonces vean con acá. Este es el margen quirúrgico, circunferencia profundo. En la parte más oscura acá, en este esquema correspondería a la lesión permanente. Acá está libre del margen, póngale 2 o 3 minutos. Entonces, podemos informar de 12 a 3 libre.
más todavía, libre 4 5 minutos. De 6 a 9, viendo acá, los 3 minutos de 9 a 12, pero veamos, a horas 12 casi está contactando, ¿no? Mínimo que debe tener, pues, ahí hay mucho riesgo de lo que es la recidiva, como viene se volverá a entrar a cambiar el curso. Este es el equipo, el instrumento, raza de lead, por eso se llama también Gordon Lead, o Leeds, entonces porque es un instrumento, este equipo, un instrumento quirúrgico para realizar el procedimiento. Entonces, esta ya es una pieza quirúrgica que ha llegado justamente. Estas piezas de piezas. Vean acá, actualmente han marcado la zona de horas 12. Externo, se abre por esta zona del cono y se extiende de esa manera para ir haciendo cortes. Tienen que estudiar todo el material para unos 10 o 12 cortes para también poder todos los bordes también. No empieza a estudiar, se metió pesitos, todo. Pasamos lo más por el hecho de que dice una grada. Hay que utilizar estos procesos, ¿verdad? Tiene que estudiarse todo en integridad, hay que ver todos los márgenes. Listo. Hay que dar para de pólipos en los cervicales. Pólipos.